En esta sesión número 2 vamos a hablar sobre la competencia desleal. Vamos a mirar las producciones generales consagradas en la Ley 155 de 1959 acerca de los actos de competencia desleal. Vamos a hacer un recorrido acerca de los cuales estos actos de las concentraciones empresariales, de los pactos, de los precios, de los cuales miraremos en el desarrollo de esta sesión. La competencia como principio de toda economía de mercado representa un elemento concursal en el modelo de organización económica de nuestra sociedad. Todo ordenamiento busca garantizar la existencia de una competencia suficiente, proteger la competencia frente a todo ataque contra el interés público y buscar una compatibilidad de las demás leyes que regulan el mercado. Pero en estas dos sesiones hemos hablado de la protección de los derechos, acerca del consumidor, acerca de la competencia. Pero, ¿qué es la competencia? Es un bien que el derecho viene a tutelar, a defender desde una noble vertiente. Por un lado, podemos ver que se regula la libertad de competencia. Está el tema de la competencia, ser leal. La competencia desleal son cuyas normas que persiguen la corrección en la realización de competencias del mercado en materia de marco constitucional, de la regulación de la competencia teniendo en cuenta las dos vertientes, tanto el libre mercado como el desarrollo de la misma. Encontramos que en la Constitución Política de 1991, en su artículo 333, establece que la actividad económica en el sector privado son libres dentro de los límites del bien común. La libre competencia económica es un derecho que todos suponían responsabilidades. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso de personas o empresas que hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Ya pasando un poco de la Constitución política o desarrollando sus preceptos constitucionales, la Ley 155 de 1559 fue la primera que empezó a hablar de temas de competencia, y fue esta ley la que trajo prohibición general, estableciendo que han prohibido los acuerdos o los convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar de la producción, del abastecimiento y la distribución del consumo de materia prima, productos, mercancía o servicios nacionales o extranjeros, o generales de toda clase de prácticas. Precios sin testigos, el marco normativo, o digámoslo así, lo podemos ver desde dos puntos. Marco general que nos trae la Constitución de 1991 en su artículo 333, marco específico que se divide en dos prácticas restrictivas, que se consagra en la Ley 155 de 1959, el Decreto 33 del 1263, el Decreto 360 de 1964, el Decreto 2153 de 1992 y por otro lado concerniente a la competencia desleal que podemos encontrar en dos leyes fundamentales, la Ley 256 de 1956 y la Ley 446 de 1998. Ya sabemos lo que nos dice la ley, lo que nos dice la Constitución política y las libertades que tiene cada uno de los coautores y pregonar la competencia. Pero no podemos dejar de un lado el artículo 4 de la Ley 55, que nos establece que las concentraciones económicas están prohibidas por normas de las empresas, digamos de las empresas que se dedican a una misma entidad. Imaginémonos unos productores, unos abastecedores o consumidores de un artículo determinado, materias primas, producto, mercancía o servicios, cuyo activo individualmente considerados en conjunto a 120 millones o más. Recuerden que en este momento estábamos en presencia de la ley del año 59. En ese tipo de modificaciones en materia de activos han sido regulados por las leyes posteriores en material de la competencia desleal, pero aquí lo importante es mirar el año 59. Se empezaba a hablar de la necesidad que tenían las entidades que vendían un mismo producto, un mismo punto de informar al gobierno nacional acerca de las operaciones que llevasen a cabo para efectos de colisionarse, fusionarse o integrarse entre sí, o cualquiera que sea la forma jurídica de dicha consolidación, fusión, inclinación. Hoy en día, después de las modificaciones que hemos tenido o seguimos conservando parte de estas disposiciones establecidas en la ley del 59, toda vez en proceso de fusión o colaboración empresarial debe pasar por aprobación de las entidades públicas, para vigilar que no se afecte los principios de la libre competencia. Tanto así que en nuestros días el Gobierno Nacional le avisó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual tiene el derecho de objetar la operación si tienden o piensan que éstas pueden llevar a producir una indebida restricción de la libre competencia. Si han pasado 30 días de haberse presentado el informe de concentración, nos hubiera objetado, pues los intereses ya podrían conformar ese proceso de concentración. La Superintendencia no objetará las operaciones de fusión, consolidación o integración o adquisición de control de las empresas que cumplen los siguientes requisitos. Por ejemplo, si las ventajas nacionales conjuntas de las empresas involucradas son inferiores a 50 salarios mínimos, es decir, un aproximado de 5.5 millones de dólares, o en segundo lugar, que los activos conjuntamente considerada hoy no superan un equivalente a 100.000 salarios mínimos, de un aproximado de 11 millones de dólares.
Si las operaciones no cumplen con este requisito, que es la Ley 59, en su momento lo admite en 20 millones de pesos y la superintendencia no tendrá por qué objetar ninguna de las formas de organización o de agrupación empresarial. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio tampoco podrá objetar los casos de fusiones, consolidaciones, integraciones y adquisiciones de control de empresas que les han informado cuando los interesados demuestren que pueden haber una mejora significativa de la eficiencia, de la manera que resultó un ahorro de costos que no pueden alcanzarse en otros medios, que no garanticen que no resultará en una reducción en la forma de mercado de lo que encontramos en el artículo 5 del decreto 2053 de 1992. El decreto trajo 3 ejes fundamentales a los acuerdos contradictorios en materia de libre competencia. Por un lado, nos habla de todo lo que tiene que hacer con la fijación de precios, tanto indiscreta como directamente. En segundo lugar, nos habla de lo que tiene por objeto efecto de determinar las condiciones de venta de comercialización, discriminación para terceros y por último nos habla de la repartición de los mercados en la que los distintos productores o distribuidores. En los acuerdos contradictorios de libre competencia, digámoslo así, también no solamente se sancionan los acuerdos que se puedan determinar a repartirse en el mercado, sino también todo lo que tiene que ver con la asignación de cuotas de producción, de suministro o la asignación de repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos, la limitación de desarrollos tecnológicos, subordinar el suministro de un producto, la afectación de las obligaciones adicionales, solo que también se conocen como las ventas atadas. Hasta en eso, producir bienes o un servicio como la afectación de los niveles de producción y la conclusión de licitaciones o concursos en los que tengas como efectos la destrucción de ubicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de los términos para las propuestas de los actos, que lo podemos tratar en 3 momentos importantes. Uno es lo que tiene que ver con infringir. Cuando hablamos de infringir nos referimos a todas aquellas infracciones que se hacen en las normas de publicidad, contenidos en los estatutos de protección al consumidor. 2. Es influenciarse. Se refiere a que las empresas incrementan el precio de sus productos o de sus servicios para que exista la intención de rebajar los precios. 3. El negarse a vender o prestar un servicio a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ellos no puedan atenderse como retaliación a las políticas del mercado. Uno de los actos más importantes en uno de los actos que más en materia de la competencia desleal, digamos a mediados de los años 50, y que sigue dando todavía hoy menor impacto, es el abuso de la posición dominante. Podemos resumir que lo que nos trae la legislación colombiana en materia de posición dominando en 3 puntos fundamentales. El primero es la disminución de los precios por debajo de los costos, cuando se tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o de prevenir las funciones de estas. En segundo lugar, la aplicación de condiciones discriminatorias para las operaciones equivalentes que coloquen a un consumidor, un proveedor, en situación desventajosa frente a otros consumidores o proveedores en condiciones análogas, y en tercer lugar, los que tengan como objeto o como tener como efectos subordinar el suministro de un producto en la aceptación de las obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyen el objeto de negocio sin prejuicio establecido en otras disposiciones establecidas en la ley. Las ventas como comprado y condición pendientes a las que ofrece otro comprador cuando sea la intención de disminuir o eliminar la competencia del mercado, vender o prestar servicios de alguna parte del territorio colombiano cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponde a la estructura de los costos de transacción. Si miramos un poco el concepto y la posición dominante y lo analizamos, vamos a encontrar que hay algo común. La definición de la palabra abuso la podemos encontrar en el decreto 2153 de 1992 en el artículo número 50, donde nos dice que el abuso es todo acto o convenio o práctica que usa restringir, impedir o falsear la competencia. Esa es la palabra clave, que si esa materia de posición dominante, y es que una persona que tiene la posición dominante lo que hace es abusar del competidor o de las partes más débiles de la cadena, es por eso que hoy en día el Estatuto de Protección al Consumidor y la Ley de Protección de Competencia Desleal le ha dado alas y la posibilidad de poner en conocimiento y tomar acciones pertinentes para evitar que el abuso de la posición dominante se siga realizando. Es por eso que la emisión de protección de promoción de la competencia, la SIC, tiene que ver con la investigación hasta la sanción. Miremos un momento cómo funciona el tema del procesamiento de la cita por parte de la SIC. Conoce que se ha dando el tema de competencia o el abuso de la posición dominante. Conoce un productor, fabricante o distribuidor que está abusando por su posición dentro del mercado. De este conocimiento se puede hacer oficio a petición a las partes que una vez hoy la superintendencia se entera de este comportamiento, empieza todo el problema de la averiguación preliminar y una vez se reúnen todos los elementos probatorios inicial en la que puede invertir una investigación formal, en esta investigación formal se comunica a la parte que está siendo investigada por abuso de la posición dominante.
Se le da la posibilidad para que esta persona aporte las pruebas que necesita para defenderse de un proceso sancionatorio. En esta parte de las pruebas, la SIC se encarga de hacer a toda valoración, la cual a través de un informe motivado no se presentan las observaciones pertinentes del caso.